Un cordial saludo a todos aquellos que se conectan a esta hora en este espacio de Meditando en la Palabra. Bienvenidos a todos. Les invito a que coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy vas a enseñar a nuestras vidas. Te pedimos que esta palabra ministre en nuestros corazones y hable en nuestro interior. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en ese nombre te damos muchas gracias. Amén. Bueno, el día de hoy continuamos hablando del libro de los Hechos. En capítulos anteriores nos han enseñado cómo la llenura del Espíritu Santo vino de una manera sobrenatural a aquellos primeros hermanos que estaban reunidos en Pentecostés. Y a causa de todo eso, también se desarrolla la magistral predicación de Pedro, en la cual se convierten más de 3,000 personas que fueron unidas al cuerpo de Cristo ese mismo día. Después de todo eso, el pueblo, los hijos de Dios, empezaron a tener un mover especial del Espíritu Santo en sus vidas. Y ellos empezaron a tener unanimidad entre ellos, un acuerdo total en todo lo que era la oración, el deleite de ir juntos al templo, la alabanza a Dios, cuidarse los unos a los otros, ¿sí? Estando pendiente de las necesidades de todos. Y algo que los caracterizaba era que todos ellos se unían en sus casas a compartir el pan y la cena del Señor. Pero eso lo hacían con gozo y con sencillez de corazón. Y ellos tenían el favor del pueblo. Y Dios cada día iba añadiendo más y más a su iglesia. La llenura del Espíritu Santo genera cambios profundos y transformadores en nuestras vidas. Primeramente en nosotros, en la comunión con nuestros hermanos, y eso da como resultado un impacto en la sociedad. Por eso he titulado esta reflexión de la palabra Un impacto espiritual. Después de esta comunión tan especial que venían los hermanos teniendo entre ellos, que venían creciendo, que se mantenían unánimes en la oración, entramos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 1 al 10. Le invito a que allí donde usted está pueda ubicar la palabra en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerzas, y de un salto se puso en pie y andaba, y entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Un impacto espiritual, primero, se inicia cambiando la vida de una persona. Este hombre cojo tenía toda su vida allí. Siempre lo llevaban a la puerta del templo, allí lo dejaban para que él pidiera limosna. Y ese había sido su hábito de vida durante muchísimos años. Imagínese la vida de ese hombre por un momento. ¿Será que este hombre se había habituado a ese estilo de vida? ¿Será que él pensaba que por haber nacido así, él no tenía derecho a aspirar una mejor vida?
La mente y el corazón de este hombre estaban en condición de mendicidad. Y es que no solamente es la condición física, sino su condición mental. Él estaba acostumbrado ya a vivir de las limosnas y a sobrevivir de lo que le dieran. Tal vez para él era suficiente vivir como un mendigo, como el que le dan la limosna a diario, lo que el pueblo le diera. Él tal vez tenía un pensamiento: después que lo que me dan me sirva para sobrevivir, está bien. Pero eso que estaba ocurriendo allí en la vida de este hombre, cuando Pedro y Juan vienen hacia el templo a entrar, dice la palabra que él los vio cuando venían hacia el templo. Y cuando los vio que iban a entrar, les pide una limosna. Pedro y Juan no eran desconocidos para él. Podemos decir que no era desconocido porque era un hábito para los apóstoles estar unánimes en el templo en oración. Y como leíamos, lo vemos en los capítulos anteriores, en el capítulo 2, veíamos que ellos juntos iban al templo. Entonces, ellos diariamente estarían allí. Este hombre diariamente estaba allí también en la puerta del templo. Por tal razón, no eran ellos desconocidos para él. También vemos que en el capítulo 2, al versículo 47, se menciona que el pueblo de Dios, los hermanos y los apóstoles, tenían el favor del pueblo. O sea, todo el pueblo los conocía. Ellos eran bien favorecidos por el pueblo los tenía en buena estima, el favor de Dios estaba con ellos. Por tal razón, no eran desconocidos. Y aún sabiendo este hombre quiénes eran ellos y lo que podían hacer en su vida, él les pide una limosna. ¿Qué haríamos nosotros si estamos en una circunstancia difícil? Llámese una circunstancia difícil de salud, económica, espiritual, y tal vez nos encontramos con alguien que sabemos que nos puede ayudar a salir de esa condición, que sabemos que puede ayudarnos realmente a cambiar nuestra circunstancia difícil para poder seguir adelante. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Será que le pediríamos un pedazo de pan? Claro que no, ¿verdad? Ciertamente pediríamos que nos ayudara, que por favor nos ayudara a salir de esta circunstancia. Entonces llama la atención cómo este hombre, conociendo a Pedro y a Juan, quienes eran, les pide una limosna. Pero este hombre estaba tan habituado a vivir así de las limosnas del pueblo, y lo que es peor, que estaba habituado a vivir lejos de la presencia de Dios. Los cojos y todos los que tuvieran algún defecto físico no podían entrar al templo porque la ley judía lo prohibía. Y estipulaba que aquellos que tuvieran alguna imperfección física no debían acercarse al altar de Dios. El templo para los judíos era considerado la casa de Dios en la tierra. Era ese lugar donde habitaba la presencia de Dios. Era ese lugar donde ellos iban y rendían sus sacrificios a Dios, donde adoraban a Dios, donde rendían sus oraciones a Dios. Por tal razón era un lugar muy, pero muy importante para ellos tener una comunión con Dios. Pero en el caso de este hombre cojo, él no podía entrar al templo. No sé si alguno de los que hoy me pueden escuchar y pueden escuchar esta palabra se han habituado a un estilo de vida acomodados en lo que el mundo ofrece. Que aun cuando muchas veces venimos a la casa del Señor, nuestros corazones no pasan de la puerta, sino que sencillamente no entramos en la comunión con todos los hermanos.
No entramos en esa adoración íntima con nuestro Señor de manera personal y única, sino que sencillamente preferimos vivir de las expectativas de los demás, de las experiencias de los demás. Por ejemplo, cuando decimos el culto de ayer estuvo muy bueno, lleno de la presencia de Dios, pudimos sentir cómo el mover del Espíritu Santo estuvo en medio del pueblo, pero aquellos que no pasan de la puerta del templo en sus corazones no pueden vivir esas experiencias. Aquellos que sencillamente se acoplan a las redes sociales, a escucharlo desde casa, a que lo vi por YouTube, cosa que no está mal, pero nos sirve ver por YouTube para retroalimentarnos y revivir aquello que Dios nos ha dado en el templo, con nuestros hermanos, en comunión. En otros casos, ¿cuántas veces somos como ese hombre cojo que nos acomodamos a un estilo de vida espiritual de mendigo? Nos conformamos con cumplir un requisito religioso. Y cuando llegamos a la casa del Señor, sencillamente estamos aquí y lo poco o lo mucho que pueda yo rescatar o recibir para mí será suficiente porque me va a servir para sentirme cristiano. Y nos vamos acostumbrando a un estilo de vida espiritual de mendigo, solitarios, aislados del pueblo. Y si algo resalta el libro de los Hechos, es la unidad y la comunión entre los hermanos. Esta unidad y esta comunión que lleva a una adoración que trae un crecimiento espiritual y numérico para la iglesia. Hermano, si nosotros queremos cada día crecer más en Dios, tenemos que tener cada día más comunión con nuestros hermanos. Tenemos que adorar juntos al Señor. Pero cuando entramos en esa comunión como hermanos, cuando estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, en la comunión, en la adoración al Señor, es allí donde el Espíritu Santo empieza a llenar nuestras vidas cada día más y aprovechamos cada oportunidad. Así como Pedro y Juan, que ven la oportunidad de impactar la vida de este hombre de una manera sobrenatural. Lea conmigo el versículo 4 al 6. Dice: entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Míranos. Causa curiosidad que este hombre, a pesar de que está pidiendo limosna y que está esperando algo de parte de ellos, no les presta la atención debida. Sus ojos estaban distraídos en otras cosas, tal vez en las otras personas que iban entrando, tal vez estaba pendiente de que los demás también le dieran una limosna y estaba totalmente distraído de lo que realmente era importante en ese momento, que era Pedro y Juan allí. Él, cuando Pedro le dice: míranos, él los mira atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le da una respuesta y le dice: no tengo plata ni oro. ¿Se imagina la desilusión de ese hombre en ese momento? ¿Se imagina lo que habrá podido pensar? Bueno, si no tiene plata, no tiene oro, no tiene nada que darme, entonces, ¿por qué tal vez me hace aquí perder el tiempo? No sé si en algún momento le ha pasado que cuando ha evangelizado, de pronto las personas les están pidiendo algo, de pronto comida, de pronto, y en el momento usted no la tiene y quiere decirle simplemente: mira, en este momento no lo tengo, pero tengo algo muy importante para darte, y tal vez las personas se quedan así como sorprendidas, que no quieren recibir. Bueno, imaginémonos qué pasó en la mente de este cojo en ese momento. Pero le dice Pedro: lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy.
Pedro le dice que no le va a dar lo que él espera, pero le va a dar lo que él en realidad necesita, lo que necesitaba realmente en ese momento. A veces nuestras oraciones al Señor son como unas oraciones pobres, tal vez pidiendo limosnas añadidas, como Señor, dame esto, Señor, necesito tal cosa, Señor, esto, Señor, aquello, añadiduras del mundo. Y yo me imagino que Dios en ese momento está diciendo, esas son pequeñeces, son añadiduras. Te voy a dar lo que realmente necesitas. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que Pedro tenía? Que le dice, lo que tengo te doy. No era algo que es sorprendente para nosotros porque los conocemos y la palabra nos lo dice. Pedro tenía poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, tenía vida de oración y comunión con sus hermanos. Dios usa a Pedro para darle mucho más a este hombre de lo que él mismo esperaba. Lo que él ni siquiera en un momento alcanzó a imaginar que ocurriría en su vida, en el nombre del Señor, Pedro lo hace. Le dice, en el nombre de Jesús, anda. Dios le dio a este hombre una nueva vida, un valor, lo dignificó. Ya no necesitaría estar fuera del templo buscando las limosnas de otros. Ahora él mismo podía entrar al templo a buscar el verdadero tesoro de la vida, que es la presencia de Dios. Mi amigo y mi hermano que me escuchas el día de hoy, ¿crees que Dios no lo puede hacer también con nosotros? ¿Crees que Dios no lo puede hacer contigo y conmigo? Solo debemos tener lo que tenía Pedro: pasión por su presencia, buscar incesantemente la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, comunión con los hermanos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, pero como dice la Escritura, cosas que nadie ha visto ni oído, ni nadie ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas aún más grandes de las que tú y yo podemos pensar son las que Dios nos ha preparado para nosotros. Y eso fue lo que pasó en este hombre. Lo que él ni siquiera imaginó era lo que Dios tenía preparado para él. Pero hay algo que, en segundo lugar, nosotros no podemos dejar pasar, y es ayudar a levantar. Aquí Pedro hace algo crucial. Dice, no solo lo sana, sino que lo ayuda a levantar. Dice el versículo 7 y 8, dice, tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. No es solo que evangelicemos, no es solo que le demos una palabra de ánimo a un hermano que esté desanimado, no es solo que de pronto estemos ayudando a alguien, dándole un consejo, es que lo ayudemos a levantar. Es que le demos nuestras manos para levantarse. Es que seamos esa mano amiga que está allí para que se pueda apoyar y pueda cobrar fuerzas y levantarse. ¿Y sabe cuál fue el resultado de este hombre? Él entró con ellos al templo, caminando, saltando y, lo más importante, alabando al Dios vivo y verdadero. Y muchos se asombraron por lo que Dios había hecho en el cojo. Lo reconocieron. Y lo que inició en una persona que Pedro y Juan decidieron impactar, terminó en un impacto para toda una sociedad. Ahora surge una pregunta. ¿Quién soy yo en esta historia? El cojo que mendiga en la puerta del templo y que se ancla allí simplemente a mendigar. O Pedro y Juan, que llenos del poder del Espíritu de Dios, van e impactan vidas. Si usted quiere saber cuál fue el impacto social que causó esto que comenzó en una persona, los invitamos a que estén allí conectados el próximo sábado
en este canal de YouTube para que continúe en este programa de lo que hoy el Señor nos ha enseñado y lo que el Señor nos va a seguir enseñando a través de su palabra. El impacto social que esto causó, por todo empezó en un hombre, porque todo inició impactando la vida de una persona, porque todo inicia cuando hay un impacto espiritual. Y ese impacto espiritual, recordemos, inicia primeramente con nosotros, inicia primeramente en nuestros corazones, inicia primeramente buscando la llenura del Espíritu Santo y comunión con nuestros hermanos. Así que los invito a que se mantengan allí conectados y que los esperamos el próximo sábado para ver qué sigue ocurriendo en este espectacular libro de los Hechos que nos habla tanto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor les bendiga y que Dios siga obrando un impacto espiritual en nuestras vidas. Amén.